Bienvenidos a Historias Reales. Cada relato es un mundo lleno de emociones y sorpresas. Hoy compartimos una historia que comenzó con un simple acuerdo y terminó con un giro inesperado. Cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas? ¿Cómo te sientes hoy y qué hora es donde estás? Ya sea desde la fría Siberia, el soleado Tashkent o una ciudad lejana, nos encanta saber cómo nuestras historias llegan hasta ti. Déjanos tu comentario y prepárate. La historia está a punto de comenzar. Disfruta. Este es tu regalo, para que recuerdes cuál es tu sitio, dijo mi marido con frialdad, golpeándome en la cara el día de mi cumpleaños. Lo último que vio antes de que todo cambiara fue mi sonrisa silenciosa, y entonces mi madre apareció en la puerta. A Víctor Dubrovsky siempre le había gustado el papel de patriarca. Apenas 3 años antes, cuando nuestros hijos aún vivían en casa, era un hombre diferente, en forma, motivado y ambicioso jefe de un importante departamento en una empresa de construcción. En casa su autoridad era incuestionable. Nuestra hija Irina le miraba con admiración cuando hablaba de sus logros. Pavel, nuestro hijo más reservado, no se expresaba tan abiertamente, pero estaba claro que admiraba a Víctor y a menudo le pedía consejos sobre asuntos serios. Víctor recordaba a menudo el verano que pasaron todos juntos en la dacha. Por las tardes, la terraza estaba llena de guirnaldas cálidas, obra de Katia. Él adobaba la carne con su receta especial, mientras los niños reían y compartían sus sueños para el futuro. «Papá, he solicitado un máster en la Universidad de Boston», había dicho Pavel nervioso. «Hay muchas posibilidades de que me den una beca». Víctor recordó cómo se le hinchaba el pecho de orgullo. «Claro que la tendrás, mi hijo no suspende». Luego llegó el anuncio de Irina. Había conseguido unas prácticas en San Petersburgo que pronto se convirtieron en una oferta de trabajo permanente. Víctor apoyó plenamente sus ambiciones. Con una palmada en el hombro, les dijo: «Adelante, el mundo merece conocer a los Dubrovsky». Y entonces, uno tras otro, se marcharon. Irina hizo las maletas en menos de una semana y se marchó para empezar a trabajar en un prestigioso estudio de diseño. Poco después, Pavel recibió una beca completa y también se marchó. La casa se quedó en silencio. Víctor pasaba las tardes solo en la cocina, mirando los sobres con las facturas de los servicios. Fuera, una ligera lluvia de septiembre manchaba las ventanas, suavizando los contornos apagados de los cercanos bloques de apartamentos de la era soviética. «Otra subida», murmura, dejando la factura a un lado, como si estuviéramos imprimiendo dinero. Katia estaba junto a los fogones, removiendo la sopa. Sus movimientos eran lentos y pesados por el cansancio. Acababa de regresar de su trabajo diurno y se dedicó de lleno a las tareas domésticas, sin permitirse ni un momento de descanso. «Lo pagaremos», dijo en voz baja, sin volverse. «Conseguí ahorrar un poco el mes pasado con el encargo del vestido de novia». Víctor se burló. Siempre había desaprobado que trabajara como costurera. Para él, implicaba que había fracasado como proveedor. Pero no había lugar para protestar. Su propio salario había ido disminuyendo y con la ausencia de los niños, algo en su interior se fracturó. Al principio, era mera añoranza. Echaba de menos sus ojos de admiración, la sensación de ser necesario, de ofrecer consejo, de ser importante. Pero pronto esa ausencia se convirtió en algo más profundo, una agobiante sensación de irrelevancia. En el trabajo, compañeros más jóvenes ascendían mientras él quedaba relegado a proyectos secundarios. «Tus métodos están anticuados, Dubrovsky», le había dicho su director en la última reunión. «Estamos pasando a tecnologías más nuevas, tienes que adaptarte». Pero Víctor no quería adaptarse. A sus 55 años, creía que se había ganado el derecho a descansar hasta la jubilación, sin reinventarse ni reciclarse. Solo paz. En lugar de eso, le degradaron a un puesto peor pagado y le recortaron las primas. «¿Qué tal el día?», le preguntó Katia con delicadeza, poniéndole un plato de sopa delante. Víctor se limitó a encogerse de hombros, reacio a admitir que le habían vuelto a reprender por saltarse el plazo de entrega de un proyecto. Como siempre, respondió secamente: «¿Y usted? ¿Has presentado tus informes?» «Tengo que terminar el vestido de Markov esta noche», dijo Katia, prometiendo entregarlo para mañana. Víctor hizo una mueca. Una vez más,
Ella se quedaría hasta tarde trabajando en su máquina de coser mientras él se sentaba impotente, mirando su espalda cansada y sintiéndose inútil. «¿Por qué te agotas por unos céntimos?», murmuró sorbiendo su sopa. «De todos modos, nunca es suficiente». Katia exhaló profundamente, un sonido cargado de resignación. Esta conversación le resultaba demasiado familiar. «Vitia, esos céntimos son lo único que nos mantiene a flote. El préstamo para la renovación no se devolverá solo». Víctor apretó los labios. Las reformas habían sido idea suya, cuando aún tenía un puesto estable y bien remunerado. Habían pedido un préstamo para reformar el piso, pero ahora los pagos mensuales consumían una parte dolorosa de su presupuesto. Katia se sentó frente a él y apoyó la barbilla en la palma de la mano. A la tenue luz de la cocina, Víctor notó que en las comisuras de sus ojos se acumulaban arrugas que no había visto antes. ¿Había envejecido tan repentinamente, o la fatiga implacable se había grabado en el rostro, que una vez le pareció tan radiante? «Los niños llamaron hoy», dijo ella, tratando de cambiar el estado de ánimo. «Han ascendido a Irina. Lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo bien», se hizo eco Víctor con amargura. Lejos de sus padres, sin una sola preocupación. «Oh, vamos, ella trabaja duro. ¿Y tú no?», espetó. «Tienes 2 trabajos. ¿Y para qué?». Katia se mordió el labio y se volvió hacia la ventana. Víctor se dio cuenta de que la había herido, pero no se disculpó. En algún lugar de su interior comprendió que su amargura no iba dirigida contra ella. Provenía de su propio sentimiento de incapacidad, pero reconocerlo significaría enfrentarse a su fracaso, a su decreciente relevancia. «Por cierto», dijo Katia vacilante tras una pausa, «quería hablar de la semana que viene». «¿Y ahora qué?», preguntó él sin levantar la vista. «Es mi 50 cumpleaños. Pensé que, quizá podríamos celebrarlo, solo un poco». Su voz vaciló, incluso en sus propios oídos. Los niños no podían venir, pero habían prometido llamar. Su madre, Vera Stepanovna, había dicho que sin duda la visitaría. Al mencionar a su suegra, Víctor frunció el ceño. Vera siempre le había mirado con un desdén apenas disimulado. Una actitud que se había agudizado con los años. Su mirada acerada parecía atravesarle, dejando al descubierto todos los fallos que intentaba ocultar. «No podemos permitirnos una celebración», espetó. «¿Qué clase de fiesta?». «Katia, mira las facturas». Ella bajó los ojos. «Lo entiendo», murmuró. «Solo pensé que había conseguido ahorrar un poco con mis últimos pedidos. No quería dejar pasar desapercibido semejante hito». Víctor se burló y apartó su plato. «Haz lo que quieras, pero no me involucres». Se levantó de la mesa y se dirigió al salón encendiendo la televisión. Detrás de él oyó el tintineo de los platos instantes después, el zumbido suave y constante de la máquina de coser. Katia había vuelto al trabajo. 2 semanas antes de su cumpleaños, Víctor había observado en silencio los silenciosos sacrificios de su mujer. Ella había empezado a ahorrar dinero en secreto, recortando gastos siempre que podía. Renunció a su té favorito y optó por la marca más barata. Caminaba al trabajo para ahorrarse el billete de autobús. Se negaba a comprar hilo nuevo y cosía los vestidos con restos de bobinas viejas. Una noche, Víctor la encontró ante el espejo del dormitorio. Katia estaba de pie ante el espejo, trazando las finas líneas de su rostro con una mirada pensativa y melancólica. 50 años. Susurró a su reflejo sin darse cuenta de que Víctor la observaba en silencio. Ya había pasado la mitad de su vida. Algo se agitó en el pecho de Víctor. Una emoción parecida a la compasión, quizá incluso a la ternura. Sintió un impulso fugaz de acercarse y abrazarla por detrás, como solía hacer. Pero el momento pasó. Katia vio sus ojos en el espejo y se apartó rápidamente, sustituyendo la vulnerabilidad por su habitual máscara de serena indiferencia. 2 días antes de su cumpleaños, Katia llegó a casa más tarde de lo habitual, con una modesta bolsa de la compra de los grandes almacenes locales colgando del brazo. «¿Qué has comprado?», le preguntó Víctor apartando la vista del televisor. «Una blusa», contestó ella, con una leve sonrisa casi de disculpa. Hacía años que no se compraba nada. Víctor gruñó pero no dijo nada. No recordaba la última vez que se había comprado algo nuevo, tal vez hacía 1 año, tal vez más.
Katia sacó una blusa azul pálido con un delicado bordado en el cuello. ¿No es preciosa?, preguntó, sosteniéndola contra su cuerpo. Estaba de oferta, no era cara. Víctor asintió distraído, sin apenas fijarse en la prenda. Lo que le llamó la atención, sin embargo, fue la cara de ella. Por un breve instante se iluminó. Un brillo juvenil suavizó sus rasgos y en sus ojos brilló una chispa que hacía años que no veía. La mañana de su cumpleaños, Víctor se despertó con dolor de cabeza y un fuerte presentimiento. Le esperaba un día agotador. Ya llevaba un retraso irremediable en otro proyecto. De la cocina llegó el suave traqueteo de los preparativos del desayuno. Katia ya estaba despierta, vestida con su blusa nueva y el pelo bien peinado. «Feliz cumpleaños», murmuró al pasar junto a ella de camino a la nevera. «Gracias», respondió ella con una cálida sonrisa que le evocó el recuerdo de la mujer de la que una vez estuvo profundamente enamorado. «¿Llamaron los niños?», preguntó él, sirviéndose café. «Sí, esta mañana a primera hora. Irina prometió videollamada esta noche, y Pavel envió un regalo. Debería llegar hoy». Víctor asintió con la cabeza, aunque un silencioso resentimiento se enroscó en su interior. Los niños se acordaban de su madre. Llamaron, enviaron regalos. Mientras tanto, sus propios cumpleaños habían pasado sin apenas mención en los últimos años. «Mamá vendrá sobre las 6», añadió Katia. «He pensado que podríamos cenar todos juntos. He comprado algunas cosas para una comida festiva. Ya veremos cómo va el trabajo», dijo Víctor vagamente, evitando comprometerse. La idea de pasar la velada con su suegra no le atraía en absoluto. La jornada laboral resultó ser tan miserable como se preveía. Su jefe de departamento le llamó y le reprendió duramente por no haber cumplido otro plazo de entrega. Un joven compañero, recién ascendido, le ofreció ayuda en un tono condescendiente que hizo que Víctor apretara los puños. Y justo antes de acabar el día, el director le llamó para hacerle una advertencia apenas velada. Si su rendimiento no mejoraba, la empresa se vería obligada a optimizar la plantilla. Víctor salió de la oficina hirviendo de furia y humillación. En el bolsillo tenía su mísero salario, aún más reducido por las penalizaciones y deducciones. La exigua suma apenas le parecía digna de entregar, sobre todo en un día en el que su mujer esperaba celebrarlo. ¿Cómo iba a enfrentarse a ella? ¿Cómo podía entrar con tan poco, sabiendo que ella se había gastado sus ahorros para celebrar su estúpido cumpleaños, como lo llamaba amargamente en su mente? Al acercarse a su edificio, vio el resplandor de las luces de las ventanas de su apartamento. Katia ya estaba en casa, preparándose tranquilamente para la celebración de la noche. Su suegra probablemente ya había llegado y estaba sentada juzgándolo, condenándolo en silencio en su ausencia, asegurándole a su hija que se había casado con un fracasado. Con estos pensamientos nublando su mente, Víctor subió a su piso y abrió la puerta del apartamento. De la cocina llegaban acordes de música apagada y el aroma de platos festivos. Se le hizo un nudo en el estómago, con una mezcla de hambre y resentimiento revolviéndose en su interior. Respiró hondo y se armó de valor para entrar en la cocina y enfrentarse a Katia y a su madre. La velada prometía ser larga y muy desagradable. Aquella mañana, el cumpleaños de Katia había comenzado con los suaves rayos dorados del sol colándose a través de las cortinas del dormitorio. Se había despertado antes de que sonara el despertador y se había quedado quieta un momento, simplemente observando cómo Víctor respiraba sin cesar a su lado. Mientras dormía, su rostro parecía tranquilo, casi sereno, evocador de los primeros días en que la felicidad entre ellos era verdadera y sin esfuerzo. 50 años. Medio siglo. Se pasó los dedos ligeramente por la cara trazando cada arruga, cada delicada huella del tiempo vivido. Era una sensación peculiar. La conciencia de que, aunque la cifra era trascendental, en algún lugar de su interior, seguía sintiéndose como la misma chica que una vez se había enamorado perdidamente de un joven ingeniero guapo y ambicioso. Con cuidado de no molestarle, salió de la cama y se dirigió al cuarto de baño. Mientras estudiaba su reflejo, se soltó suavemente el pelo del moño apretado que llevaba a diario, dejándolo caer libremente.
Hoy lo llevaría de otra manera, con belleza. 50 es solo el principio. Susurró a su reflejo y luego sonrió. En la cocina, Katia sacó los ingredientes que había comprado para su cena de celebración, un buen corte de carne para asar, verduras frescas para la ensalada y todo lo que necesitaba para su ensalada Olivier favorita. En un rincón del frigorífico, oculta tras unas latas de carne de venado, había guardado una botella de buen vino, un capricho reservado para ese día tan especial. Mientras terminaba de desayunar, sonó el teléfono. Llamaban los niños. Primero sonó la voz de Irina, brillante y alegre, radiante desde la lejana San Petersburgo. «Mamá, feliz cumpleaños, eres la cincuentona más guapa y joven del mundo». «Gracias, cariño», respondió Katia, con la cara iluminada al imaginar la expresión vibrante de su hija, tan parecida a la suya en sus años mozos. «Ojalá pudiera estar allí», continuó Irina. «Estamos desbordados con un nuevo proyecto. Pero te he enviado un regalo por mensajero. Debería llegar hoy. No tenías que tomarte tantas molestias», empezó Katia, como hacía siempre. «Valió la pena», cortó Irina. «Sin discusiones, es tu día y te mereces lo mejor». Poco después llamó Pavel. Su voz sonaba un poco apagada, todavía era de noche en Boston. «Mamá, feliz cumpleaños, siento no poder estar allí contigo». «No pasa nada, cariño», respondió Katia, luchando porque no se notara la nostalgia en su voz. «Tus estudios son lo primero». «Lo comprendo. Te echo de menos», dijo de repente con la voz entrecortada. «A veces me pregunto si cometí un error yéndome tan lejos». «No te atrevas a pensar eso», dijo ella con firmeza. «Estás exactamente donde tienes que estar. Y estoy orgullosa de ti». Las llamadas de los niños le levantaron el ánimo. Después de colgar, abrió el armario y sacó la blusa nueva. Se la puso y al verse reflejada en el espejo, sintió una tranquila satisfacción. El suave color azul le daba un nuevo brillo a la cara. Entonces, por primera vez en muchos meses, Katia llamó a su trabajo para decir que se tomaría el día libre. Víctor se despertó justo cuando ella terminaba de desayunar. La felicitó con un tono reservado, casi superficial. Pero Katia no se ofendió. Comprendía que últimamente él vivía bajo una presión constante debido a sus problemas en el trabajo. «Sentémonos juntos esta noche», le dijo suavemente cuando él se disponía a marcharse. «Nada extravagante. Solo nosotros tres con mamá. Haré tu pastel de carne favorito». Víctor respondió con un gruñido sin compromiso y se marchó. Mientras tanto, Katia se dedicó a los preparativos de la noche. Limpió meticulosamente el apartamento, fregó la cocina hasta dejarla reluciente y sacó el mantel festivo que solían reservar para Nochevieja. Más tarde, fue a la tienda y compró una pequeña pero elegante tarta de chocolate con frutas del bosque. Una vez terminados los preparativos principales, llegó un mensajero con un paquete. Dentro había un precioso chal de seda delicadamente bordado a mano y una tarjeta llena de sentidas palabras. Abrumada por la emoción, Katia rompió a llorar, pero enseguida se serenó. Aún quedaba mucho por hacer. Sobre las 4 de la tarde sonó su teléfono. «Katia, estoy de camino», sonó la alegre voz de Vera Stepanovna, su madre, que parecía animada a pesar de sus 75 años. «Estaré allí sobre las 6, como acordamos». «De acuerdo, mamá, te espero». Hubo una breve pausa, y luego Vera preguntó con cuidadosa deliberación: «¿Cómo está Víctor?» «Está bien», respondió Katia automáticamente. «Todavía está en el trabajo. Volverá a casa esta tarde». Tras otra pausa, su madre añadió: «Te traigo un regalo y algo más, por si acaso». Katia no le pidió más detalles. Su madre siempre había sido una mujer considerada. Años de trabajo con adolescentes problemáticos en un centro de detención de menores habían dejado a Vera extraordinariamente aguda y ágil físicamente, cualidades que le habían servido tanto en lo profesional como en lo personal. A las 5 de la tarde, la mesa estaba perfectamente puesta. Katia había dispuesto los mejores platos, encendido velas y puesto música suave de fondo. El pastel de carne se cocía en el horno, llenando el apartamento de un rico y sabroso aroma. Las ensaladas, los aperitivos y los fiambres ya estaban en su sitio, y la tarta reposaba tranquilamente en la nevera, esperando su momento.
Katia se puso un vestido refinado que hacía años que no se ponía. Se retocó el maquillaje y se roció su perfume favorito. Al mirarse en el espejo, vislumbró fugazmente a la mujer que solía ser, segura de sí misma, radiante, llena de esperanza. Quizá hoy cambie algo, pensó. Quizá Vitia vea a la mujer de la que una vez se enamoró. Sin embargo, un sutil malestar persistía. Conocía demasiado bien a su marido y sabía de qué humor estaba últimamente. A las 6 en punto sonó el timbre. En el umbral estaba Vera Stepanovna. Una mujer esbelta y enérgica, con el pelo canoso y una mirada incisiva. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo, abrazando a Katia con fuerza. Le entregó una caja envuelta en papel brillante y festivo. «Esto es para ti». Dentro había una elegante pulsera de plata. «Mamá, no tenías que». Katia comenzó. «Calla», la cortó Vera, sonriendo. «A los 50 una mujer se merece plata». Miró a su alrededor, observando la mesa decorada y a su hija elegantemente vestida. «Es precioso. ¿Aún no ha llegado Víctor?» «Llegará en cualquier momento», respondió Katia, ayudando a su madre a quitarse el abrigo. Vera Stepanovna cogió la mano de su hija, su mirada penetrante y firme. «¿Cómo van las cosas?», preguntó en voz baja. Katia apartó la mirada. «Estamos bien, mamá, son tiempos difíciles para todos». «Lo veo en tus ojos», dijo Vera, negando con la cabeza. «Pero no te presionaré. Solo recuerda que estoy aquí para ti». Dejó su bolso de piel desgastada sobre la mesa del vestíbulo. Katia sabía que su madre nunca se separaba de aquel viejo bolso de confianza. Se rumoreaba que durante sus años de trabajo en el centro de detención de menores, Vera llevaba dentro algo más que herramientas legales de defensa personal. Se instalaron en la cocina, charlando sobre los niños, el trabajo de Katia y la salud de Vera. Pero entonces el sonido de una llave girando en la puerta principal rompió la calma. Víctor había vuelto. Sus pasos eran pesados en el vestíbulo. Katia sintió que algo iba mal. Cuando por fin apareció en la puerta de la cocina, sus temores se confirmaron. Su rostro estaba tenso, distorsionado por una rabia apenas reprimida, y sus ojos iban de un lado a otro, desenfocados. «Hola, Víctor», dijo Vera, levantándose para saludar a su yerno. «Buenas noches», murmuró él con los dientes apretados sin apenas reconocerla. Entonces sus ojos se posaron en la mesa, bellamente puesta, con las velas encendidas y la comida preparada, y su expresión se ensombreció aún más. «¿Qué es esto?», preguntó fríamente, señalando la mesa. Katia esbozó una pequeña sonrisa. «Es mi cumpleaños, te lo dije esta mañana». «Pregunto qué es toda esta extravagancia», espetó él, alzando la voz. «¿De dónde ha salido todo esto?». Vera Stepanovna se puso rígida. Pero Katia le puso suavemente una mano de advertencia en el hombro. «Vitia, por favor, cálmate», le dijo suavemente. «Lo he pagado todo con mi propio dinero, de los encargos de costura». «¿Con tu propio dinero?». Víctor soltó una risa corta y amarga. «¿Y quién paga las facturas aquí? ¿Quién pone el techo sobre tu cabeza? ¿Quién es el principal proveedor de esta familia?». Katia sintió que la sangre se le escurría de la cara. La acusación era tan injusta, tan alejada de la verdad, que se quedó momentáneamente sin habla. «Víctor Andreevich», comenzó Vera con firmeza. «Stepanovna, no te metas», ladró Víctor. «Ella es mi esposa, esto no te concierne». Se volvió hacia Katia, alzando la voz. «Estamos al borde de la pobreza. Hoy casi pierdo mi trabajo. ¿Y tú organizas fiestas?». «¿Qué fiestas, Vitia?», respondió Katia, haciendo todo lo posible por mantener la voz firme, aunque le temblaban las manos. «Es una tranquila cena familiar. Hoy he cumplido 50 años. ¿Y crees que a alguien le importa?», rugió Víctor, dando un paso hacia ella. «¿Crees que el mundo debe detenerse por tu cumpleaños?». Vera intentó de nuevo intervenir, pero Katia la detuvo con una mirada. Tenía que decirlo. Lo que había estado enterrado en lo más profundo de su ser durante demasiado tiempo. «El mundo no, Víctor», dijo en voz baja e inquebrantable. «Solo mi marido, el hombre con el que he vivido durante 25 años. La única persona por la que lo he guardado todo para hacer posible esta velada ha sido tú», dijo Katia en voz baja. Pero en lugar de ablandarlo, sus palabras encendieron la furia de Víctor. «Hipócrita», le espetó. «¿Finges que esto es por mí? Todo este espectáculo no es más que una representación. Es un despilfarro». «No era por el espectáculo, Vitia», dijo ella.
dando un paso tentativo hacia él, extendiendo su mano. No lo entiendes, de verdad que no. Él le apartó la mano de un manotazo. Desperdicias mi dinero montando estos números de circo mientras yo apenas mantengo mi trabajo. El dinero no era tuyo, Vitya, respondió Katia con firmeza, cuadrando los hombros. Cada céntimo salió de mí, me lo gané. Y durante los 2 últimos años he sido yo quien ha mantenido a flote a esta familia. Tú traes a casa las obras y sigues teniendo el gal. Ella no terminó la frase. Víctor se movió tan rápido que ni ella ni Vera Stepanovna tuvieron tiempo de reaccionar. Su mano golpeó su cara con fuerza brutal, lanzándola hacia atrás contra el armario de la cocina. Su cabeza chocó contra el borde y se deslizó por la pared. «Este es tu regalo», gruñó Víctor, cerniéndose sobre ella. «Para que recuerdes tu lugar». Durante un largo momento, la cocina se sumió en un silencio escalofriante. Entonces Katia empezó a levantarse, lenta e inestablemente, apoyándose en la pared. La sangre caliente trazaba una línea desde el labio partido hasta la barbilla. Sin embargo, lo que la invadió no fue el miedo, ni el dolor, ni siquiera la ira. Era algo más frío, más profundo. Una inquietante calma se apoderó de ella. Después de 25 años de matrimonio, después de innumerables discusiones, por fin había cruzado la línea que nunca antes había cruzado. Ella lo miró y sonrió, una sonrisa extraña, casi de otro mundo, carente de emoción. En aquella expresión no había una súplica, ni un desafío, sino una constatación definitiva e irrevocable. «Ahora sé cuál es mi sitio», dijo en voz baja. «Y no es a tu lado». Algo en su tono, algo en sus ojos, hizo que Víctor retrocediera instintivamente. Entonces recordó la presencia de su suegra y se volvió hacia ella, dispuesto a defenderse. Pero Vera Stepanovna no se había movido. Permanecía inmóvil como una piedra, con los ojos afilados llenos de un desprecio glacial. Su voz era firme, clínica y mortalmente calmada, la misma que probablemente había utilizado con criminales empedernidos en la colonia de menores. «Has pegado a mi hija», dijo. «Delante de mí, en sus 50 cumpleaños». Víctor abrió la boca para responder, pero no le salió nada. Empezó a darse cuenta de que todo el mundo lo sabría. Todo el mundo lo sabría. Sus hijos, los vecinos, sus colegas. Todos sabrían que él, Víctor Dubrovsky, había golpeado a su mujer. «No fue mi intención», murmuró débilmente. «Ella me provocó». Pero antes de que su lamentable justificación pudiera ir más lejos, sonó el timbre de la puerta. Víctor se sobresaltó y el pánico se apoderó de su rostro. ¿Quién podría ser? ¿Alguien había oído los gritos? Había llamado a alguien a la policía. Vera se apartó sin decir palabra y se dirigió al pasillo en busca de su bolso. Sus movimientos fueron serenos y deliberados, irradiando una silenciosa determinación. Víctor miró por última vez a Katia, que seguía sosteniéndose el labio herido con la palma de la mano, y se tambaleó hacia la puerta principal. Le temblaban las rodillas y un gran temor se enroscaba en su pecho. Giró la cerradura con manos torpes. No tenía ni idea de quién estaba al otro lado ni de lo que le esperaba. Pero una cosa era cierta. Víctor había cruzado una línea de la que no habría retorno. Sin redención. Ni perdón. Víctor abrió la puerta, preparándose para lo peor. Un vecino ansioso o peor aún, un agente de policía. Pero en lugar de eso, ante él había un mensajero. Un joven con chaqueta de uniforme que llevaba un pequeño paquete. «Ekaterina Mikhailovna Dubrovskaya», preguntó el mensajero echando un vistazo a su formulario de entrega. «Es mi mujer», murmuró Víctor, sintiendo un extraño alivio. «Por favor, acepte este paquete de Estados Unidos», dijo el joven, entregándole la caja y una tableta electrónica para que la firmara. Víctor firmó distraídamente y tomó el paquete en sus manos. «Un regalo de Pavel», recordó. Su hijo no había olvidado el cumpleaños de su madre y había enviado algo desde Boston. Cuando el mensajero cerró la puerta tras de sí, Víctor permaneció en el pasillo unos segundos, tratando de ordenar sus pensamientos. Lo que acababa de ocurrir en la cocina le parecía irreal, como un sueño terrible y desorientador. ¿Había golpeado de verdad a Katia después de 25 años de matrimonio? A pesar de sus innumerables discusiones, a pesar de cada momento bajo, nunca había cruzado esa línea, hasta esta noche.
Todavía con el paquete en la mano, Víctor se volvió para entrar en la cocina, y se quedó helado. En la penumbra del pasillo estaba Vera Stepanovna. Su esbelto cuerpo parecía extrañamente imponente en la penumbra, y en su mano derecha algo brillaba ominosamente. «Vera Stepanovna, soy yo», comenzó Víctor con cautela, pero se detuvo a mitad de la frase cuando la luz de la cocina reveló el objeto que sostenía. Era un nudillo de latón, viejo, desgastado e inconfundiblemente real. Un recuerdo repentino afloró, las historias que Katia le había contado una vez sobre su formidable madre, cómo había pasado décadas trabajando en un centro de detención de menores, cómo había sometido a reclusos violentos sin sufrir nunca lesiones graves, aunque muchos de sus agresores no habían tenido tanta suerte. «Sabes, Víctor Andreevich», la voz de Vera era tranquila, extrañamente tranquila, casi reflexiva. «En mi vida me he encontrado con todo tipo de delincuentes, violadores, ladrones, asesinos. Pero hay un tipo particular de hombre para el que reservo mi más profundo desprecio». Se acercó un poco más. Víctor retrocedió instintivamente, con la espalda pegada a la puerta cerrada. «El que levanta la mano contra una mujer. Contra su propia esposa», continuó Vera, con un tono más frío. «Son una raza de cobardes, Víctor Andreevich. Los más despreciables de todos. Escucha». A Víctor le temblaba la voz, sus ojos no se apartaban de los nudillos de latón. «Perdí el control, no estaba pensando, no volverá a suceder». «Tienes razón», Vera asintió lentamente. «No volverá a ocurrir. Me ocuparé de ello». El movimiento fue rápido como un rayo. Víctor ni siquiera tuvo tiempo de levantar las manos. Su puño, cargado de frío acero, le golpeó de lleno en la mandíbula. Un crujido repugnante resonó en el pasillo. Su visión estalló en rojo. Un dolor cegador le atravesó el cráneo y cayó al suelo como un muñeco de trapo, con el paquete cayéndole de los brazos. Al instante se le llenó la boca con el sabor metálico de la sangre. Intentó hablar, pero el dolor se apoderó de él. Su mandíbula se negaba a moverse. La agonía le recorría todos los nervios de la cara. Katia apareció en el pasillo, todavía apretándose el labio herido con una toalla húmeda. Cuando vio a Víctor desplomado en el suelo, jadeó con acento agudo. «Mamá, ¿qué has hecho?» «Lo que había que hacer hace mucho tiempo», respondió Vera, de manera uniforme, quitándose los nudillos de latón y metiéndolos de nuevo en su bolso con la misma serena precisión con la que alguien dobla un pañuelo. «Te puso la mano encima Katia, sobre mi hija, a su mujer. Pero eso es un crimen», susurró Katia. Vera Stepanovna asintió solemnemente. «Sí, Katia, lo que te hizo es un crimen y merece afrontar las consecuencias». Se inclinó sobre Víctor, que yacía acurrucado en el suelo, dolorido. «Víctor Andreevich, tienes la mandíbula rota. Es una lesión grave, insoportable y de lenta curación. Los médicos te explicarán el resto». Se enderezó y se volvió hacia su hija. «Llama a una ambulancia. Diles que tu marido se cayó y se golpeó la cabeza con la mesilla». Eso sonará mucho más creíble que una paliza de su anciana suegra. Katia dudó. Una parte de ella quería correr al lado de Víctor para consolarlo y cuidarlo, como había hecho tantas veces. Pero otra parte, la que aún sentía el escozor de la bofetada y el sabor de la sangre en el labio, la mantuvo clavada en el sitio. Su madre se acercó y le puso las manos firmes sobre los hombros. «Oh, ¿llamas a una ambulancia o llamo yo a la policía?» «Y las dos denunciamos la agresión. También diré que actué en defensa propia. Como sabes, tengo mucha experiencia en estos asuntos». Por fin, Katia asintió y se puso al teléfono. Su cuerpo se sentía extrañamente distante, sus movimientos mecánicos. Marcó el número de emergencias y relató con calma la historia inventada de un accidente doméstico, recitando cada detalle como si leyera un guión. Mientras esperaban a los médicos, Vera apoyó a Víctor contra la pared y le puso una toalla fría en la mandíbula hinchada. Él la miró con ojos grandes y atormentados, incapaz de hablar, con la boca distorsionada por el dolor. «Escúchame», le dijo, agachándose y hablándole al oído. «Vas a ir al hospital, donde confirmarán tu fractura de mandíbula y la anotarán como resultado de una caída. Si te atreves a mencionar mi nombre o a decir cómo ocurrió realmente, el próximo golpe no será en la mandíbula. ¿Me entiendes?»
Víctor asintió débilmente. El menor movimiento le producía una sacudida de dolor en la cara, pero no se atrevió a desafiarla. Y una cosa más, continuó Vera con frialdad. Cuando estés en la cama del hospital, tendrás mucho tiempo para reflexionar sobre cómo dejaste que las cosas se desenredaran, lo que le hiciste a mi hija y lo que vendrá después. En ese momento sonó el timbre. Katia abrió la puerta y se encontró con un equipo médico, un médico y 2 paramédicos con una camilla. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó el médico, escudriñando el pasillo. «Mi marido se ha caído», respondió Katia, señalando a Víctor, desplomado contra la pared. Se golpeó con el borde de la mesilla. El médico se arrodilló junto a Víctor y le palpó suavemente la cara hinchada. «Parece ser una fractura de mandíbula», dijo. «Habrá que hacerle una radiografía. Es probable que le operen». Hizo una pausa cuando sus ojos se posaron en el labio magullado y ensangrentado de Katia. «¿Qué te ha pasado? ¿Te has hecho daño intentando ayudar a tu marido?». Antes de que Katia pudiera responder, Vera Stepanovna intervino con calma. «Hoy es uno de esos días», dijo. «Todo parece desmoronarse». El médico miró a las 2 mujeres y luego a Víctor, como si estuviera sopesando si insistir en el asunto. Pero después de un momento, lo dejó pasar. «Ayúdenme a levantarlo», dijo a los paramédicos. Mientras sacaban a Víctor en la camilla, giró ligeramente la cabeza. Sus ojos estaban llenos de dolor, miedo y un destello de algo más. No era remordimiento, pero tal vez por fin un rastro de reconocimiento. Katia permaneció en silencio mientras los médicos se llevaban a su marido. Por dentro, se sentía vacía. El aniversario que tan cuidadosamente había planeado se había convertido en una pesadilla. Cuando por fin la puerta se cerró tras los paramédicos, Vera Stepanovna puso suavemente una mano en el hombro de su hija y dijo con tranquila autoridad: «Venga, vamos a limpiar ese labio». Su tono no dejaba lugar a protestas. «Y después seguiremos celebrando tu cumpleaños. No podemos desperdiciar toda esta comida». «Mamá, ¿cómo pudiste?», Katia comenzó, pero se detuvo cuando vio la expresión en la cara de su madre. «¿Cómo podría proteger a mi propia hija?». Vera preguntó con calma. «Muy fácilmente. Y lo volveré a hacer si es necesario». «Le rompiste la mandíbula», dijo Katia casi con incredulidad. «Y él te rompió la cara», respondió su madre sin vacilar. «Y eso fue solo el principio. Créeme, he visto cómo se agravan estas cosas». Entró en la cocina observando los restos de la mesa de fiesta, parcialmente destruida en el caos de la discusión. «Vamos a ordenar esto», dijo, con voz firme y práctica. «Y no te olvides de la tarta. Solo se cumplen 50 años una vez». Katia miró a su madre en silencio, sin saber lo que sentía. La conmoción de los acontecimientos de la noche estaba dando paso poco a poco a otra cosa, algo desconocido pero extrañamente liberador. Como si una cuerda tensada durante años se hubiera roto por fin. Juntos se dispusieron a restablecer el orden en la cocina. Cambiaron los platos, volvieron a poner la mesa y salvaron lo que quedaba de la celebración. Cuando todo estuvo en su sitio, Vera metió la mano en el bolso y sacó una cajita. «Esto es para ti, hija mía», dijo entregándosela. «Un regalo para el recuerdo y la fuerza». Dentro había un sencillo anillo de plata engastado con una pequeña amatista. «Este era mi anillo de la fuerza», explicó Vera. «Lo llevaba en los días más duros del trabajo, cuando necesitaba ser inquebrantable». Katia se puso el anillo en el dedo. Le quedaba como si lo hubieran hecho para ella. Vera sonrió cálidamente y levantó su copa de vino. «Por tus 50 años y por los nuevos comienzos». Chocaron las copas e inesperadamente, Katia también sonrió. «Por los nuevos comienzos», repitió. Sentía como si la vida le hubiera dado la oportunidad de reevaluarlo todo, el pasado, el presente y lo que podría estar por venir. «Mamá», preguntó de repente con un destello de picardía en la voz, «¿de verdad sigues llevando esos dados en el bolso?». La sonrisa de Vera se volvió juguetona. «No solo los dados, cariño. A nuestra edad, hay que estar preparada para todo». En ese momento sonó el teléfono. El nombre de su hija apareció en la pantalla. Irina, que llamaba por videoconferencia, tal como había prometido. Katia se secó rápidamente la cara con una servilleta, intentando disimular cualquier rastro de la terrible experiencia de la noche, y contestó:
«Feliz cumpleaños, mamá». Irina sonrió desde la pantalla. «¿Qué te ha pasado en el labio? ¿Te has caído?». Katia forzó una sonrisa. «No es nada grave. La abuela ya está aquí». Irina se inclinó tratando de vislumbrar la habitación detrás de su madre. «Sí, estoy aquí», dijo Vera, acercándose y saludando a la cámara. «Tu madre está bien, no te preocupes». «¿Dónde está papá?», preguntó Irina, con un ligero cambio de expresión. Katia y su madre intercambiaron una mirada. «Víctor está un poco indispuesto», dijo Vera con suavidad. «Tuvimos que llevarlo de urgencia al hospital». El rostro de Irina se llenó de preocupación. «¿Qué ha pasado?». «Nada grave», intervino Katia rápidamente. «Solo una herida leve. Los médicos dicen que volverá a la normalidad en un par de meses». Irina se mostró escéptica, pero prefirió no insistir. «Bueno, dile que se mejore pronto», dijo. «Y vosotros dos celebradlo como es debido. No me echéis mucho de menos». Después de terminar la llamada, Katia sintió una sorprendente sensación de ligereza. Cortó la tarta de cumpleaños y sirvió el té, sintiendo por fin la calidez del momento. Katia y su madre hablaron hasta bien entrada la noche, recordando el pasado, reflexionando sobre el presente y vislumbrando el futuro en silencio. Cuando por fin Vera Stepanovna se dispuso a marcharse, abrazó a su hija con fuerza. «Recuerda esto, Katia», le dijo con serena gravedad. «Siempre mereces respeto, y si alguien lo olvida, recuérdaselo. Por todos los medios necesarios». Cuando su madre se marchó, Katia paseó lentamente por el apartamento. En el dormitorio, vio el teléfono de Víctor sobre la mesilla de noche. Lo había olvidado al marcharse a toda prisa. En la pantalla apareció una notificación del hospital. Katia lo cogió y leyó. «El paciente Dubrovsky, V.A., ha sido ingresado en el departamento de cirugía maxilofacial con una fractura cerrada de la mandíbula inferior con desplazamiento. Cirugía programada. Hospitalización estimada, 10 a 14 días. Rehabilitación estimada, 6-8 semanas». Colgó el teléfono lentamente. 2 meses. 2 meses de silencio. 2 meses de paz. 2 meses para pensar, para respirar, para decidir qué hacer a continuación. Se acercó a la ventana y la abrió de par en par, invitando al aire fresco de la noche a entrar en la habitación. En el dedo anular de su mano derecha, el anillo de amatista de su madre captó la luz, el anillo de la fuerza. Tal vez, pensó Katia mientras contemplaba la ciudad dormida, cumplir 50 años sea solo el principio. En la sala maxilofacial del hospital, Víctor yacía en silencio, con la mandíbula inmovilizada por un rígido aparato metálico y la mirada fija en el techo. No podía hablar, pero tenía mucho que contemplar: su vida, sus decisiones, lo que había hecho y lo que podría esperarle a continuación. Mientras tanto, en el último autobús nocturno de la ciudad, Vera Stepanovna estaba sentada con su viejo bolso de cuero a su lado. En su interior, cuidadosamente guardado, permanecía el desgastado nudillo de latón, un silencioso testimonio de que la justicia no tiene límite de edad. Al otro lado del océano, en Boston, Pavel Dubrovsky hojeaba las últimas fotos del cumpleaños de su madre, enviadas por su abuela. Se detuvo en la imagen de la cara de Katia, en el labio magullado que no había mencionado y en la evidente ausencia de su padre en todas las fotos. Frunció el ceño, abrió el calendario y marcó la fecha de sus próximas vacaciones. Quizá era hora de volver a casa. La habitación del hospital olía a antiséptico y a sufrimiento silencioso. Víctor yacía inmóvil en un catre estrecho, con la mirada fija en una grieta larga y dentada en el techo, como un río que serpentea a través de un mapa vacío. La mandíbula le palpitaba con un dolor sordo y persistente. Los médicos dijeron que había tenido suerte. La fractura era limpia, sin astillas. Después de la operación se curaría, si seguía las normas. No hablar, no comer alimentos sólidos, nada de movimientos bruscos. Solo tiempo, quietud y silencio. El compañero de habitación de Víctor en la sala del hospital, un hombre de unos 60 años con una pierna escayolada, había hecho algunos intentos de conversación durante los primeros días, pero enseguida desistió. Ahora, los dos hombres coexistían en silencio, compartiendo el mismo espacio reducido, cada uno inmerso en sus propios pensamientos privados. Y Víctor tenía muchos,
Por primera vez en años, no había nada que le distrajera. La televisión del hospital solo ofrecía 2 canales. Su teléfono estaba en casa. No recibía visitas. Katia no había aparecido ni una sola vez en 10 días. Se había limitado a enviar una pequeña bolsa con una enfermera, un cepillo de dientes, una maquinilla de afeitar y nada más. Al principio, Víctor se sintió casi aliviado por su ausencia. No podía imaginar encontrarse con sus ojos después de lo que había hecho. Pero cada día que pasaba, el silencio se hacía más pesado, la soledad más sofocante. Por la noche, cuando el dolor arreciaba y los silenciosos ronquidos de su vecina llenaban la oscuridad, Víctor revivía aquella noche una y otra vez en su mente. La mesa de fiesta, la blusa nueva de Katia, su tímida sonrisa, su propia rabia inexplicable, el golpe que le partió el labio, la mirada atónita de sus ojos, seguidos por el peso aplastante del puño de su suegra y el repugnante chasquido de su mandíbula. A veces se despertaba empapado en sudor, convencido de que todo había sido un terrible sueño. Pero el dolor palpitante de su cara siempre le devolvía a la realidad. Al cuarto día, apareció en la puerta una trabajadora social, una mujer de unos 40 años de rasgos cálidos y ojos cansados. «Señor Dubrovsky», preguntó escudriñando su tableta. «¿Tiene un momento?» Víctor asintió. No tenía más que tiempo. «Estamos obligados a realizar entrevistas breves en los casos que implican ciertos tipos de trauma», dijo ella, sentándose en el borde de su cama. «¿Puede decirme si ha habido algún incidente de conflicto o violencia en su hogar?» Víctor se quedó helado. ¿Alguien había denunciado algo? ¿Lo habían adivinado? Recordó la advertencia de Vera Stepanovna y negó rápidamente con la cabeza. «Comprendo que le resulte difícil hablar», dijo ella con suavidad, entregándole un bloc de notas y un bolígrafo. «Puedes escribirlo si te resulta más fácil». Víctor garabateó 2 palabras: accidente, caída. «¿Estás seguro?», preguntó la mujer, con voz suave pero claramente poco convencida. «Este tipo de lesión no es habitual en una caída». Víctor volvió a escribir, esta vez presionando con fuerza sobre la página «absolutamente seguro». Lo subrayó 2 veces. La trabajadora social suspiró y se levantó. «Si cambia de opinión, aquí tiene mi tarjeta. Le ofreceremos ayuda cuando esté preparado». Cuando se marchó, Víctor se quedó mirando la tarjeta durante un buen rato antes de arrugarla y tirarla a la basura. ¿Qué iba a decir? Que había sido golpeado por su anciana suegra, una maestra jubilada de un centro de detención de menores, después de haber golpeado a su hija, su propia esposa. No. Esa verdad le parecía más humillante que el silencio. Al 6º día, Víctor recibió una carta. Se sobresaltó al reconocer la letra de su hijo en el sobre. Con manos temblorosas la abrió. «Papá, la abuela me ha contado lo que ha pasado», había escrito Pavel. «No voy a pedirte detalles, pero sé lo de tu herida y lo que le hiciste a mamá. Voy a volar dentro de 2 semanas. Tenemos que hablar seriamente. Recupérate pronto, Pavel». Víctor dejó caer la carta al suelo. Su hijo lo sabía, lo que solo podía significar que su hija también lo sabía. Sus hijos sabían ahora la verdad, que su padre había golpeado a su madre. Estaba tan avergonzado que deseaba que el suelo se abriera bajo sus pies y se lo tragara entero. Al final de la 2ª semana, los médicos llegaron a la conclusión de que Víctor podía continuar su recuperación en régimen ambulatorio. Le dieron instrucciones y recetas detalladas. Programaron una cita de seguimiento y le dieron el alta. Nadie vino a recogerle. Víctor tomó un taxi, murmuró la dirección y miró por la ventanilla durante todo el trayecto. La ciudad resplandecía bajo el cálido sol de junio. La gente llenaba las aceras sonriendo, hablando, avanzando con sus vidas, mientras él se sentía como si hubiera sido expulsado de aquella corriente. Como una rama astillada a la deriva inútilmente río abajo, el taxi se detuvo frente a su conocido bloque de apartamentos de 5 plantas. Víctor bajó lentamente, cada movimiento pesado, las piernas cargadas de temor. ¿Qué le esperaba al otro lado de la puerta? ¿Estaría Katia en casa? ¿Habría ido a casa de su madre o, peor aún, habría hecho las maletas y se habría marchado para siempre? Las llaves de su casa seguían en el cajón del hospital.
así que tuvo que llamar al timbre de su propio apartamento. Se quedó allí de pie, incómodo y cambiando de un pie a otro. Pasó un minuto, luego otro. Finalmente oyó pasos que se acercaban, la puerta se abrió, Katia estaba de pie en el marco y algo en ella había cambiado. Llevaba el pelo más corto, su postura era recta y segura. Pero sobre todo, sus ojos mostraban una nueva expresión, una que Víctor no podía nombrar. El labio se le había curado, pero imaginó que aún podía ver la sombra del moratón que le había dejado allí. «Adelante», dijo simplemente, haciéndose a un lado. Víctor entró en el vestíbulo y dejó su bolso suavemente en el suelo. El apartamento estaba impecable y desprendía un aroma fresco y desconocido. Algo había cambiado, algo fundamental, pero no podía precisarlo. «Tu habitación está lista», dijo Katia, señalando el estudio. «He preparado el sofá y he puesto tus cosas allí. El baño está libre si quieres refrescarte. ¿Mi chaqueta?». Víctor trató de preguntar, haciendo una mueca de dolor en la mandíbula. «Sí, tu chaqueta», dijo ella con firmeza. «No voy a compartir la cama contigo nunca más, ahora no. Nunca más». Su voz era tranquila, sin ira ni histeria. No estaba gritando. Simplemente estaba afirmando un hecho. Y eso lo hacía aún más devastador. Víctor abrió la boca para responder, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No hables, no debes hacerlo», dijo ella con tono firme. «Llamó el médico. Me lo ha explicado todo, tu estado, tus limitaciones». Continuó con tranquila eficacia. «He preparado lo que necesitarás. Pajitas, una batidora para hacer purés. Mañana vendrá una enfermera a revisarte los puntos». Le hablaba como a un extraño, a un invitado, a un paciente. Había desaparecido la calidez, la preocupación familiar, la suavidad que una vez llenó su hogar. «Los niños lo saben», añadió al cabo de un momento. «Pavel llegará dentro de una semana. Irina se queda en San Petersburgo por ahora. Tiene un proyecto importante, pero llama todos los días». Víctor asintió insensiblemente. No sabía qué más hacer ni qué decir. Quería explicarse, pedir disculpas, pero las palabras se le atascaban en la garganta y el dolor de la mandíbula rota le impedía hablar. Katia le tendió un bloc de notas y un bolígrafo. «Si hay algo que quieras decir, escríbelo». Víctor cogió el cuaderno y garabateó vacilante. «Lo siento». Katia lo leyó. Su expresión parpadeó solo por un momento, pero recuperó rápidamente la compostura. «No sé si podré perdonarte», dijo con sinceridad. «Lo que hiciste ha destrozado 25 años de nuestra vida juntos». Víctor bajó la cabeza. Sus palabras lo aplastaron, aunque sabía que se merecía algo mucho peor. «Ve a descansar», dijo Katia, señalando hacia el estudio. «La cena será a las 7». Al quedarse solo, Víctor entró en lo que solía ser su estudio. La habitación, antes llena de sus libros y su escritorio, se había transformado en un dormitorio. El sofá estaba desplegado y pulcramente hecho. Un vaso de agua con pajita esperaba en la mesilla. Todo había sido cuidadosamente preparado, pensado. Eficiente, preciso, como siempre había sido Katia. Se sentó en el borde de la cama y enterró la cara entre las manos. ¿Cómo había llegado a ser ese hombre, el que levantaba la mano a la mujer que había llevado a su familia durante años, mientras él se revolcaba en la autocompasión y resentía al mundo por sus desgracias? ¿Cuándo había dejado de ser alguien a quien ella pudiera amar? La cena transcurrió en un silencio atroz. Katia le sirvió puré de sopa, que él bebió con esfuerzo a través de una pajita, mientras ella comía en silenciosa soledad. Víctor intentaba mirarla a los ojos, pero ella mantenía la vista fija en su plato o en algún lugar más allá de él, como si ya no existiera. Después, recogió la mesa, lavó los platos y se retiró al dormitorio, cerrando la puerta tras de sí. Víctor permaneció en la cocina, absorbido por el peso de una vida que se desmoronaba, sin saber cómo o si podría recomponerse algún día. La primera semana en casa fue una nebulosa de silencios incómodos y dolorosa claridad. Katia salía temprano a trabajar y volvía por la noche. Preparaba la comida, atendía las llamadas de los niños o los amigos, pero solo hablaba con Víctor cuando era absolutamente necesario. Él le dejaba notas escritas a mano, disculpas, explicaciones, pero ella las hojeaba brevemente antes de apartarlas sin decir palabra.
En el trabajo, Víctor estaba de baja médica hasta que se recuperara. Su supervisor llamó una vez para comprobar su estado, pero la conversación fue breve y superficial. Estaba claro que nadie en la oficina le echaba especialmente de menos. Al octavo día de su regreso sonó el timbre. Katia abrió. Una voz familiar resonó en el pasillo. «Mamá». Víctor se tensó. Pavel, su hijo. Aquel cuya opinión siempre había importado más. Aquel cuyo respeto había llevado como una armadura. Víctor salió lentamente del estudio y los vio en la entrada. Katia abrazaba a un joven alto con una mochila al hombro. Pavel había cambiado, hombros más anchos, barba bien recortada. Una nueva confianza en su postura que Víctor no había notado antes. «Hola, papá», dijo Pavel volviéndose hacia él. Su expresión cambió inmediatamente a algo más cautelosa. Víctor levantó una mano en señal de saludo, pero no se atrevió a acercarse. «Dios, mírate», dijo Pavel, recorriendo a su padre de pies a cabeza y fijando la mirada en la mandíbula alambrada. «Ha sufrido mucho». Víctor se encogió de hombros. Si hubiera podido hablar, habría dicho que se lo merecía, que esa era la consecuencia legítima de haber levantado la mano contra la madre de sus hijos. «Iré a poner la tetera», dijo Katia, dejando solos a los hombres. Pavel se adelantó y, para sorpresa de Víctor, lo abrazó con firmeza, como un hombre. El gesto sorprendió a Víctor. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «No sé qué te ha pasado», dijo Pavel en voz baja, dando un paso atrás. «Pero esto no puede volver a ocurrir. Jamás, ¿me entiendes?». Víctor asintió, haciendo todo lo posible por reprimir la oleada de emoción que crecía en su interior. «Mamá no me lo contó todo, pero puedo imaginármelo», continuó Pavel. «Y sé que la abuela intervino. Has tenido suerte. Las cosas podrían haber acabado mucho peor». Víctor volvió a sentir, inundado por una extraña mezcla de vergüenza y gratitud, por el hecho de que, a pesar de todo, su hijo no se hubiera alejado de él por completo. «Tienes dos opciones», dijo Pavel con un tono tranquilo pero firme. «O te recompones, cambias y empiezas a hacer las cosas bien, o nos perderás a todos. Para siempre». Con eso, recogió su mochila y se dirigió a la cocina, donde le esperaba su madre. Víctor se quedó en el pasillo, aturdido por el peso de las palabras de su hijo y la honestidad sin filtros que había detrás de ellas. Aquella noche, después de que Katia se acostara y Pavel se acomodara en el sofá del salón, Víctor se sentó solo en el estudio, hojeando un viejo álbum de fotos familiares. Página tras página contaba la historia de una vida ahora fragmentada. Una joven Katia acunando a Irina, Pavel en su primera bicicleta, vacaciones de verano junto al mar, obras de teatro y graduaciones. Se detuvo en una foto de hace 10 años, tomada en la dacha. Los cuatro sonreían, bronceados y relajados. Katia estaba acurrucada en sus brazos y los niños reían sentados en la hierba frente a ellos. Era una instantánea, de sencilla alegría familiar, algo que él había destruido con sus propias manos. Víctor cerró el álbum y se quedó largo rato mirando por la ventana en penumbra. Luego cogió un cuaderno y empezó a escribir: plan de acción, una lista de cosas que hacer una vez que pueda hablar y volver al trabajo. Al principio de la lista 1. Encontrar un trabajo estable con un sueldo decente. Pavel se quedó en casa una semana. Durante ese tiempo, el ambiente en el apartamento empezó a relajarse. Solo un poco. Pasó tiempo con su madre. Fueron al parque, al teatro. Visitaron a familiares y se pusieron al día con viejos amigos. Con Víctor, sus interacciones eran cordiales pero distantes. No había hostilidad abierta, pero tampoco afecto. Jugaron al ajedrez varias veces, en silencio, con intensa concentración. De vez en cuando, Pavel hablaba de sus estudios en Boston, sus planes y sus sueños. Víctor escuchaba atentamente, asentía a menudo y anotaba preguntas en trozos de papel. El día de su partida, Pavel entró en la habitación de su padre. «Me voy dentro de 3 horas», dijo, sentándose en el borde del sofá. «Quería hablar antes de irme». Víctor dejó su libro a un lado y se enderezó, dando a entender que estaba totalmente presente. «He hablado con mamá», empezó Pavel. «Dice que no sabe lo que va a hacer. No se pueden borrar 25 años. Pero también dice que no puede olvidar lo que pasó. Simplemente, no puede». Víctor asintió lentamente.
No había esperado el perdón. No ahora, tal vez nunca. Encontré algo para ti, dijo Pavel, sacando una hoja de papel doblada de su bolsillo. Era la información de contacto de un psicólogo especializado en control de la ira y crisis familiares. Trabaja en línea, explicó Pavel, así que no tienes que ir a ningún sitio. Piénsalo. Víctor desdobló el papel y estudió la información. Luego cogió su cuaderno y escribió: «Gracias, le llamaré en cuanto pueda hablar». «Bien», dijo Pavel poniéndose en pie. «Una cosa más. Irina quiere hablar contigo. Me llama todos los días para preguntarme cómo estás. Está enfadada, claro, pero aún te quiere. Los dos te queremos». Víctor sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «No te merezco», escribió. «Quizá no», respondió Pavel con dulzura. «Pero somos tus hijos, y tu mujer sigue siendo tu mujer. Habéis compartido media vida juntos. Si hay la más mínima oportunidad de reparar las cosas, tienes que aprovecharla». Cuando Pavel se marchó, el apartamento volvió a sumirse en el silencio. Pero algo había cambiado. Katia seguía distante, pero había momentos breves, casi imperceptibles, en los que Víctor la sorprendía mirándolo con algo más que resentimiento. Una noche, incluso le preguntó si quería ver una película con ella. Se sentaron en extremos opuestos del sofá, pero era la primera noche que pasaban juntos en tranquila compañía desde hacía mucho tiempo. 6 semanas después de la operación, por fin le quitaron los aparatos a Víctor. Podía volver a hablar, aunque los movimientos bruscos seguían causándole dolor. Lo primero que hizo fue llamar al psicólogo que Pavel le había recomendado. Luego empezó a buscar un nuevo trabajo. Una noche, cuando Katia volvió a casa especialmente agotada, Víctor se armó de valor. «Katia», dijo con cuidado, articulando cada palabra. «¿Podemos hablar?». Ella asintió sin decir palabra y se sentó a la mesa de la cocina. «Quiero disculparme», empezó él, lenta y deliberadamente. «Sé que las palabras por sí solas no pueden deshacer el daño. Pero necesito decir esto. Lo que te hice fue imperdonable. Comprendo que nunca puedas perdonarme». Katia no dijo nada, pero sus ojos contenían el peso silencioso y doloroso de los años que habían compartido y de todo lo que habían soportado. «Ni siquiera sé lo que me pasó», continuó Víctor. «Cuando los niños se fueron, sentí que había perdido mi propósito, como si me hubiera vuelto viejo, irrelevante. En lugar de enfrentarme a eso, me rendí. Me dejé caer en la amargura y la autocompasión, y puse todo sobre tus hombros. Y entonces, crucé una línea que nunca debía haber cruzado. Te golpeé a ti, a la única persona a la que debía proteger». Katia escuchó en silencio. Su rostro permanecía ilegible. «No te pido que olvides», dijo. «Solo que sepas que estoy intentando cambiar. Estoy viendo a un psicólogo. Estoy buscando un nuevo trabajo. Y decidas lo que decidas, ya sea dejarlo, pedirme que me mude o incluso pedir el divorcio, lo respetaré. Pero si existe la más mínima posibilidad de reconstruir algo, haré todo lo que esté en mi mano para ganármelo». Hubo una larga pausa. «No lo sé, Vitia», dijo por fin Katia, con la voz baja y cansada. «Sinceramente, no lo sé. 25 años no es algo que se pueda borrar así como así. Pero tampoco puedo volver a cómo eran las cosas. No te lo estoy pidiendo», replicó Víctor con dulzura. «Te estoy pidiendo la oportunidad de construir algo nuevo, algo mejor». Ella sintió lentamente. Una lágrima se escapó por su mejilla. «Necesito tiempo». «Lo entiendo», dijo él. «Tómate todo el tiempo que necesites». Esa noche, Víctor permaneció despierto durante horas sin poder dormir, con la mente inquieta, pero el corazón por primera vez en mucho tiempo, tranquilamente esperanzado. Su conversación con Katia le dejó una sensación peculiar. No esperanza, exactamente, sino el atisbo de una posibilidad. Como un tenue rayo de luz que se abre paso a través de una pequeña grieta en la pared. A la mañana siguiente, se despertó con una renovada determinación. Si Katia estaba dispuesta a darle la más mínima oportunidad, no tenía derecho a desperdiciarla. Tenía que cambiar, no con palabras, sino con hechos. Ese mismo día, acudió a una entrevista de trabajo en una empresa de construcción especializada en nuevas tecnologías, campos que había estudiado en el pasado, pero que había descartado por considerarlos inferiores a él.
Ahora, sentado ante el joven director de recursos humanos, Víctor se sentía como un estudiante que se enfrenta a un examen crucial. Tiene una experiencia impresionante, señor Dubrovsky, dijo la mujer, revisando su currículum. Pero francamente, sus conocimientos técnicos están unos 10 años desfasados. Estoy dispuesto a aprender, respondió Víctor con tranquila convicción. Hago cualquier curso, domino cualquier software, aprendo rápido. Ella le miró con escepticismo. La gente de tu edad no suele estar tan dispuesta a reciclarse. Yo no soy como la mayoría de la gente de mi edad, dijo Víctor con una leve sonrisa. La mandíbula aún le dolía levemente. Digamos que la vida me ha enseñado recientemente una valiosa lección, y estoy decidido a cambiar. Para su sorpresa, la entrevista fue bien. Le ofrecieron un puesto de prueba de 3 meses, con la posibilidad de un puesto permanente si demostraba que dominaba las nuevas tecnologías. El sueldo era más bajo que en su anterior trabajo, pero le ofrecían posibilidades de crecimiento. Esa noche se lo contó a Katia. Ella escuchó y por un momento, algo parecido a la aprobación se reflejó en su rostro. Me alegro por ti, Vitya, dijo suavemente. Realmente feliz. Era la primera vez en años que le llamaba por su antiguo apodo. Poco a poco, la vida comenzó a realinearse. Víctor se dedicó de lleno al trabajo, asimilando rápidamente los nuevos sistemas y programas. Por las tardes, continuaba las sesiones con un psicólogo en línea que le ayudaba a desentrañar las raíces de su arrebato y a desarrollar herramientas para controlar su ira. Los fines de semana se ocupaba de las tareas domésticas, aliviando la carga de Katia. Seguían durmiendo en habitaciones separadas, pero a veces veían películas juntos o charlaban durante la cena sobre el trabajo, los niños y provisionalmente el futuro. Una noche, mientras se quedaban en la cocina después de cenar, Víctor formuló por fin la pregunta que le agobiaba. «Katia, ¿qué pasa con Vera Stepanovna? ¿Ha dejado de venir?» Katia sonrió débilmente. «Mamá dice que volverá a visitarnos cuando esté segura de que no necesitará traer los nudillos de bronce. Dile que no lo hará», dijo Víctor seriamente. «Y dile que le estoy agradecido por extraño que parezca. Agradecido por la mandíbula rota». Katia levantó las cejas sorprendida. «Fue una lección», continuó Víctor. «Ella hizo lo que alguien debería haber hecho hace tiempo. Me detuvo. Me mostró en lo que me había convertido. Y tal vez, solo tal vez, esa mandíbula rota salvó a nuestra familia. Si es que aún queda algo que salvar». Katia se miró la mano, girando pensativamente el anillo de plata con la amatista que su madre le había regalado el día en que todo cambió. «¿Sabes?», dijo suavemente. «Mamá siempre decía que puedes reconocer a un hombre de verdad no por cómo se comporta en su momento más fuerte, sino por cómo se levanta después de una caída». «¿Y cómo lo estoy haciendo hasta ahora?», preguntó Víctor, conteniendo la respiración. «No está mal», respondió Katia con una leve sonrisa. «Pero aún queda mucho camino por recorrer». 3 meses después, Víctor fue ascendido a un puesto fijo con un aumento de sueldo. Había dominado los nuevos programas más rápido de lo esperado e incluso aportó valiosas sugerencias para mejorar el flujo de trabajo. Su mezcla de experiencia y conocimientos recién adquiridos se había convertido en un verdadero activo para la empresa. La primavera dio paso poco a poco al comienzo del verano. La ciudad floreció, y también algo delicado pero real entre Katia y Víctor. No era el mismo amor que habían compartido antes, no. Era más tranquilo, más cauteloso, pero también más deliberado. Una especie de reconstrucción cuidadosa, como restaurar una casa con huesos fuertes pero paredes dañadas. Víctor siguió con sus sesiones de terapia y su trabajo. Sus colegas habían empezado a respetar no solo su experiencia, sino también su humildad. Se había convertido en mentor de los empleados más jóvenes, a menudo el primero en llegar y el último en marcharse. Katia, por su parte, había encontrado un renovado sentido del equilibrio. Por primera vez en años, no cargaba sola con el peso de la casa. Un domingo por la mañana, Víctor entró en la cocina con una pequeña sonrisa nerviosa y un papel doblado en la mano. «Katia, ¿aún en bata?», enarcó una ceja. «He hecho una reserva», dijo con cuidado, «en el pequeño restaurante junto al río, para comer, si estás libre». Ella hizo una pausa, mirándole con una mezcla de sorpresa e incertidumbre.
Luego lentamente asintió. De acuerdo. Aquel almuerzo se convirtió en el primero de muchos momentos tranquilos que empezaron a compartir de nuevo. Pequeños rituales de reconexión, un paseo por el parque, una película en el sofá, reírse de viejos recuerdos. Entonces, una cálida tarde de agosto, mientras estaban sentados en el balcón tomando té, Katia lo miró y le dijo, «Ahora estás diferente». Víctor se volvió hacia ella, con ojos escrutadores. «¿Es algo bueno?» Ella no respondió de inmediato, solo tomó su mano y la apretó suavemente. «Es algo que nunca pensé que vería. Pero sí, es algo bueno». Una semana después, su hija Irina vino de visita y los tres pasaron una tarde en el jardín botánico. Irina se fijó en el anillo de plata de su madre, el que le había regalado Vera Stepanovna, y preguntó dónde estaba la vieja leona. «Está mirando», respondió Katia con una sonrisa. Siempre mirando. A finales de otoño, cuando las hojas se tiñeron de dorado y carmesí, Katia volvió a casa del trabajo y encontró el apartamento lleno de música suave y el olor de su cena favorita, sopa de remolacha, hecha en su punto. Víctor estaba en la cocina, ajustándose nerviosamente el cuello de la camisa. «¿Una ocasión especial?», preguntó ella sorprendida. «Solo agradecida», dijo él. «Por todo». Después de cenar, se acercó a ella, le tendió una cajita de terciopelo y la abrió para revelar un sencillo anillo, no una proposición, no una súplica, solo un gesto. «Un símbolo de nuevos comienzos», dijo. «Si estás dispuesta». Katia dio un largo suspiro y deslizó el anillo en su dedo junto al de la amatista. «Sigamos adelante», susurró. Aquella noche, por primera vez en meses, durmieron en la misma habitación, no como la pareja que habían sido, sino como dos personas dispuestas a intentarlo de nuevo. En los marcos de fotos de la estantería, su pasado seguía sonriéndoles. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, también lo hacía su futuro.